intenciones de trabajar en eso. Así que ya sigue entrando gente. Cómo van buscando datos, viendo información, viendo algunas cuestiones de esas, ¿qué les parece? Cuando yo les tiro así alguna idea, por ejemplo, ahora venía con una idea, ¿no? Digo, mientras va entrando la gente, yo voy a poner una nota que sacó Infobae. No por leer Infobae, porque Infobae también hay que empezar a seleccionar, ¿no? Infobae, uva, inflación. Con respecto a eso, ¿no? Y sacó una nota que la peor inflación de los últimos. A ver si la encuentro así de esta manera, porque vamos a quitarle la palabra uva, que se está complicando con viendo uva. La Argentina sufre la inflación más grande, esa nota, de hace 2 días, 15 de junio. No, está bien. La Argentina, cuando yo le tiro esto de los países emergentes, bueno, veamos un poco de publicidad también. Cuando yo le tiro esto de los países emergentes, o de los países fronterizos, o de los países en vías de desarrollo o desarrollados, ¿leen algo ustedes? ¿Ves? Del 12 de junio la nota. Ese día la leía yo. La Argentina sufre la inflación más grande y persistente en la historia de la humanidad. Como consecuencia del alto ritmo de suba de precios del consumidor que sufre el país desde 1946, se han perdido instituciones esenciales en las cuales la economía y la misma vida se tornan inviables. Es un análisis de este señor, Guillermo Laura, donde habla de el peso moneda nacional acusa el efecto de la inflación más grande y persistente en la historia, 181 veces más la gran inflación alemana del 21. El nivel de precios dice que, bueno, eso dice en Argentina 816 billones aumentó un peso desde el 46 hasta el presente. Hay dos funciones, eso es estadística, no sirve. Eso invalida dos funciones esenciales de la moneda: ser una unidad de medida confiable y ser reserva de valor. Eso hacen los países que tienen moneda, una unidad de medida confiable y una reserva de valor. Queda limitada a un tercer instrumento, a una tercera función de la moneda: ser instrumento de cambio. O sea, tengo plata, la cambio por un valor, por un bien. Ser valor de intercambio. Y habla, realmente está lindo como para leerlo, de los poderes del Estado, del Congreso de la Nación, hacer sellar moneda y fijar su valor, y de las extranjeras, como deber implícito del Estado. Y justo me gustaba porque Irving Fisher habla, toman datos de Irving Fisher, que ya lo vamos a ver cuando hablamos de Bank, hay el equilibrio de dos curvas de Bank, la estudió Fisher. Lo hizo 53 años, fue presidente de la UEF, de la Unidad de Fomento chileno, tal como lo hizo Chile hace 53 años. Ese link no era el que yo pensaba tocar. Bueno, está interesante como para pensar en términos entender qué es la inflación y a qué se debe. Bueno, nada, una cosa para que lean. Y a veces, no sé si leen o por ahí les gusta algún tema, como para ver, no para que lo vean ustedes, ¿no? Bueno, rentabilidad comercial, parte 2. Nunca las segundas partes fueron buenas. Bueno. Lupin sí, estuvo lindo. Me gusta por dos cosas, no solamente porque es francés, sino porque muestran Francia. Y eso
Muestran París, ¿va? En realidad, más que Francia. Y a ellos les gusta. ¿No? A ellos les gusta su país y su ciudad. Hay en Francia un sentido, en París sobre todo, ¿no? Debido a Haussmann, un arquitecto que diseñó, un constructor que diseñó París, hay un gran sentido de lo que es el espacio público y de lo que son los grandes parques y las grandes fachadas de los edificios. Por eso se cuida tanto. Habíamos visto, ahora sí arrancamos, ya somos 60, podemos empezar a trabajar 59. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el que se fue? Ya estamos tomando lista para ver quién se fue. Bueno, esto de no verlos, no saben lo que me complica. Y encima a veces algunos ni foto me ponen, ¿eh? Valentina, ni foto, Sol creo. Ya vamos a trabajar mejor con los grupos, a ver si nos vemos uno por uno, ¿no? Porque de ahora en más, de ahora en más. Pero bueno, ahí estamos. Ya está, ya entrando todos, ya está, ahí entró el que se fue, me escucho. Cuando empezamos a ver la primera parte, empezamos a ver que había dos grandes grupos de cuestiones. La primera era el análisis de la rentabilidad desde el punto de vista del inversor, y abajo decía análisis financiero. Ese punto de análisis financiero que estaba en amarillo como ese recuadro, no lo tocamos. Ahora empezamos a ver el análisis financiero que depende de la medida de lo que pasa con la plata, de lo que pasa con el capital. ¿Y qué entendemos por capital? ¿Qué entendemos por capital? Perdón, me puse la mano adelante. El capital de una empresa es lo que ponen los inversionistas como capital social. Más la deuda a corto plazo más la deuda a largo plazo. Eso es el capital. Y nosotros tenemos que buscar fuentes de financiamiento o capital social solamente, y de ahí viene el estudio del análisis financiero. El análisis financiero tiene un análisis de liquidez, es decir, cuánta plata tengo en caja en moneda líquida. Un análisis de la estructura de capital, que la estructura de capital del año pasado no es la misma que la de este año. Que ya vamos a pensar una estructura de capital que me parece que puede andar para los proyectos que están haciendo, pero que es totalmente cambiable, analizable, o criticable, y un análisis del punto de equilibrio y los umbrales de rentabilidad. Una empresa, ¿cuál es la política para analizar el punto de equilibrio? Un análisis del valor económico agregado, vea que tiene bastante que ver con el banco. Y después empiezan unos estudios de sensibilidad y de incertidumbre y de condiciones de riesgo, que lo vamos a hacer con 3 tecnologías distintas. Una, el análisis de escenarios, otra, el análisis de la probabilidad de esos escenarios, y otra, el Crystal, cuando hace la simulación. Y debido a la crisis que se produjo 2009, 2010, 2011 en el mundo, aparecen teorías como el análisis de opciones reales, que en la evaluación de los proyectos provocan una diferencia en el tiempo, una diferenciación en el tiempo, un diferimiento en el tiempo, un acortamiento de la vida útil del proyecto, un abandono del proyecto, y estudian distintas variables del mismo proyecto. Una contracción de la estructura del proyecto, y todo eso se estudia a través de estadística y probabilidad. Esa mezcla del análisis que nos da mayores herramientas para poder mirar la estructura de las variables. Que de hecho la estructura de las variables se estudia en el estudio de sensibilidad. Buscamos las variables que pueden llegar a ser sensibles para el proyecto. ¿Y qué son las variables sensibles? Las que con poco movimiento producen mucho movimiento en los indicadores, son las que representan al proyecto. Y cada proyecto va a tener variables sensibles diferentes a otro proyecto.
En el análisis de liquidez, nosotros tenemos que mirar, por un lado, el activo, por otro lado, el pasivo, por otro lado, el patrimonio, que genera el activo más el pasivo, ese patrimonio. Y cuando veo liquidez, veo deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Una deuda a largo plazo es una deuda que empiezo a pagar dentro de 2 años y tiene 6 años de vida sobre la deuda. Y las deudas tienen capital más interés. Y esta es lo que se llama servicio de la deuda. En este análisis de liquidez, tengo que estudiar el capital social y los tipos de financiamiento desde la característica de si son suficientes o si son eficientes. Quiere decir que yo puedo modificar el capital social y puedo modificar el tipo de financiamiento en deuda a corto plazo y a largo plazo. Siempre y cuando tenga que los déficits de caja se tienen que cubrir todos los años, o con crédito bancario a corto plazo, o eliminando alguna entrada o salida de fondos. Pero tengo que cerrar caja. Todos los años el cierre de caja se tiene que verificar. El otro punto, y es importante, viendo desde el punto de vista del financiamiento, ¿cuáles son a largo plazo los valores de financiamiento adecuados que puede tener la empresa? Si puedo o no tomar deuda a largo plazo. Ya tengo una variable en la deuda. No puedo tomar una deuda que no sea a una tasa menor al TIR, que me produce el estudio de Bani TIR. Es decir, yo cuando voy a gestionar un crédito, primero me voy con la idea, ¿cuál es mi TIR? Y si el TIR es 20, trato de gestionar financiamiento por debajo de la TIR. Porque sé que la TIR va a ser la última tasa que va a producir un pago de capital e intereses de mi deuda con liquidez genuina, no comiéndome capital y no comiéndome patrimonio de la empresa, que eso es el vaciamiento que dicen que se produce en la empresa. Lo otro que tengo que verificar cuando hago un análisis de liquidez, y no hay que estudiar mucha economía ni saber grandes valores económicos, sino mirar estas 4 o 5 variables que nosotros estamos poniendo desde la economía, aplicadas a lo que son los estudios de rentabilidad de la evaluación de los proyectos. No vamos a ser licenciados en economía, no. Vamos a ser ingenieros que analizan proyectos. Por lo tanto, cuando hablamos de capital social, de financiamiento, de déficit de caja, que son las palabritas que hoy estamos analizando en esta primera placa, vemos también que el inversor me va a pedir dividendos. Entonces, lo que yo tengo que verificar en este análisis es que realmente pueda pagarlos con recursos genuinos del proyecto y no con créditos, porque de hecho a veces confundimos y tenemos mucha liquidez en los primeros años y en realidad es liquidez de crédito y no liquidez, o sea, no tenemos moneda corriente en la caja, sino tenemos moneda de crédito, y crédito, si yo saco crédito para pagar al inversionista no me sirve. Entonces realmente los dividendos y la renta que le pago a los accionistas o a los capitalistas o a los inversionistas tienen que ser con recursos genuinos. Estos indicadores van a ser de este estilo. El primer índice es el índice de liquidez corriente. Habla de plata. Habla de 2 valores, activo corriente sobre pasivo corriente. Este valor es un número. Ese número, si es mayor a 2,5, el proyecto se dice que tiene una liquidez desahogada. Si está entre 1,5 y 2,5, es equilibrada. Nosotros buscamos proyectos que tengan estas 2 características, o desahogado totalmente o al menos equilibrado. Cuando los proyectos tienen
indicadores de liquidez corriente entre 0,8 y 1,50, ya empezamos a ver que la liquidez del proyecto es comprometida. La liquidez habla de cuántas veces el pasivo entra en el activo. Entonces yo quiero tener mucho activo para que el pasivo entre 2,5 veces mínimo. 2 veces. Entonces tengo una liquidez desahogada o equilibrada. Es decir, tengo el doble de activo que de pasivo. Si ya la liquidez está por debajo del 0,80, el proyecto es insostenible. Cuando analizamos los proyectos, nosotros vamos a analizarlo con las condiciones que tiene el proyecto, y si el proyecto me da condiciones insostenibles, de índice de liquidez corriente menores a 0,80, vamos a reestudiarlo al proyecto, sin borrar ese dato. Este indicador me dio 0,7. Perfecto, estamos en el horno, es insostenible. Dejamos el dato, ponemos abajo, es insostenible, hacemos un cálculo de reingeniería. ¿Qué volvemos a buscar? Vamos a estudiar en el financiamiento del proyecto, o en la estructura de capital, o en el activo y el pasivo, en la caja, en los déficits de caja, en la deuda a corto plazo, a largo plazo. ¿Qué valores voy a modificar yo para que el proyecto cambie esta condición de ser insostenible a empezar a ser sostenible? O al menos equilibrado o desahogado. Está clarito. Siempre hay que hacer una reingeniería de los índices. Es probable que me dé una condición desahogada, mayor a 2,5, pero que tenga amenazas. Entonces, si bien el proyecto tiene condiciones de liquidez desahogada, también vamos a hacer una reingeniería para buscar esas posibles amenazas de déficit de caja, de deuda a corto plazo y a largo plazo, que van a condicionarme el proyecto en algún momento. Siempre se analizan, sea el factor positivo o negativo, lo analizo. No alcanza con tener un índice de liquidez si tengo bienes de cambio, si no tengo en cuenta los bienes de cambio. Y en realidad, el índice de liquidez seco no tiene en cuenta el año pasado tuvimos una historia con esto. El índice de liquidez seco no tiene en cuenta los bienes de cambio. Se los quito. ¿Ve? Al activo corriente le quito los bienes de cambio y lo divido por el pasivo corriente. Este valor, al ser un numerador que no tiene en cuenta valores de plata monetarias importantes, cuando llega a 1,5 ya habla de una condición desahogada. Entre 1 y 1,50 la condición es equilibrada, y por debajo del 0,80 es insostenible. Y acá volvemos a lo mismo. No buscamos proyectos insostenibles, buscamos condiciones de proyectos que mejoren la condición de insostenible. Entonces, otra vez volvemos a trabajar sobre los valores del activo y del pasivo, modificando los puntos importantes de alguna de esas dos para que este índice esté dentro de condiciones equilibradas o desahogadas. Y en qué condiciones o en qué variable me tengo que mover. El índice absoluto de liquidez, que no tiene en cuenta tampoco ni los bienes de cambio ni los créditos, habla de dos cosas: disponibilidades de plata e inversiones, sobre pasivos. Eliminé un montón de cosas. El activo le quito los bienes de cambio y me da un índice. Si al activo le quito los bienes de cambio y los créditos, me quedan las disponibilidades de capital puro, más las inversiones previstas para ese periodo. A ver, es fundamental la estrategia de trabajo en estos índices. Primero, se hace para años normales, dijimos. Años normales que se estén pagando dividendos, que se estén pagando intereses, que se estén pagando y que se hagan inversiones. Puede ser un año que tenga el 80% o el 100% de capacidad, pero más del 80% seguro. ¿Y cuál es la estrategia? Puedo tener varios años normales que cumplan esta condición. Lo haré para cada uno de los años. ¿Es indispensable? No, es para un año normal. Pero la estructura a veces de los proyectos tan ajustados en países como el nuestro hablan de que
el proyecto debería tener una mirada más amplia en los años que yo defino como normales. Este índice de liquidez, como solamente considera la disponibilidad de divisas de mi proyecto, cuando ya es mayor de 1,20, ya le hablo desahogado. Si yo considero todo el activo corriente, era 2,5. Si al activo corriente le quito los bienes de cambio, bajaba a 2, no, a 1,50. 1,50. La condición desahogada. Si encima le sigo quitando y solo me quedan las disponibilidades monetarias y las inversiones, es desahogado cuando tiene 1,20. La condición es desahogada cuando este índice me da 1,20. ¿Quién pone estos indicadores? La experiencia de los proyectos primero, y después la ONUDI, los organismos internacionales hablan de esta evaluación en estos términos, con estos límites, entre 1 y 1,20, equilibrado, entre 0,80 y 1, comprometido el proyecto, y por debajo del 0,80, como todos los proyectos que hablo de plata sobre activos sobre pasivos, es insostenible. Misma condición. Si está en verde, veo cuáles son las amenazas y recalculo según amenazas. Si está en amarillo o rojo, veo cuáles son las condiciones que tengo que cambiarle para que el proyecto suba a condiciones mejores de liquidez. 4 índices antes para saber qué plata tengo y cómo me muevo con la plata. La plata anterior era término de estructuras de deuda, activos y pasivos. Perdón. La estructura de capital también me va a dar indicadores que pueden ser positivos o no. Y también tendré que hacer reingeniería de estos indicadores. Todos los años estudiamos una estructura de capital y la venimos cambiando con Guillermo, con Vicente, la venimos cambiando con Roberto y con Francisco. Muchas veces. Y la estructura de capital depende de las condiciones de inversión del país, depende de la disponibilidad de crédito que haya en los bancos, depende de las subvenciones, financiamientos e incentivos de cada uno de los sectores que yo tenga. Y habla de cuál es la fuente de capital que yo voy a tener. Y en función de la fuente, definir una estructura de trabajo. Yo tengo que cubrir el total de las inversiones. Las inversiones en activos fijos, las inversiones en capital de trabajo y las inversiones en bienes inmuebles, activos intangibles. Este tipo de inversiones, sobre todo la de capital de trabajo, hay crédito para eso, hay crédito para comprar la tierra, hay crédito para hacer la obra civil, hay crédito para comprar los equipos, todos los activos. Hay también inversiones en los activos intangibles, tangibles e intangibles. No hablemos de la estructura ahora de la inversión, activos tangibles. Hablemos de la estructura de cómo voy a pagar esta inversión. Y esta inversión la voy a pagar con alguien que ponga plata. Esos son los inversionistas. Posiblemente sean los que desarrollan el proyecto. Todos los años pienso en lo mismo. Discutimos a ver cuál es la mejor forma de armar esta estructura. Y este año vamos a armar una estructura así. El 40% de la inversión total que yo busco, y esto copienlo, o saquen una foto cuando yo termine, el 40% va a ser capital social, capital societario, capital de inversionistas. Vamos a poner otro 40% en deuda, otro 40% en deuda a corto plazo, para poder comprar equipamiento, máquinas, terreno, obra civil, deuda a corto plazo. Y el 20% restante en una deuda a largo plazo. Una deuda a largo plazo. Esta estructura puede venir bien para todos los
capitales que están manejando ustedes y los sectores que están manejando ustedes? Sí, sí, la verdad que sí. Y si la cambio, bueno, no importa, hagan 50-50, 70-30. Busquemos cuál es la mejor opción para el sector. A mí me parece que primero plantear esta estructura de capital según la fuente de financiamiento que tengo va bien. Ahora puede ser otra. Puede ser otra. No nos cerramos en esta estructura ni de casualidad. De hecho, a lo mejor el sector tiene más incentivos del Estado o incentivos de bancos, tiene más bonificaciones en distintas, tiene más créditos, bonificaciones de impuestos, bonificaciones de tasas, tiene más crédito. Por lo tanto, lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de armar mi estructura de capital. Bueno, ¿qué es el capital social? Capital social que dijimos que teníamos el 40%, el 30 o el 50%, la verdad que da lo mismo, estamos solamente analizando una estructura, que puede o no servir, que años atrás sirvió, este año puede servir, fue cambiando. El capital social tiene dos formas: el inversionista puro, el accionista, que pone un capital, entonces pretende recuperar un capital más un interés, que llamamos monto, a una tasa del inversionista, una tasa que pide ese inversionista, de referencia según su inversión y sus riesgos y lo que él quiere ganar, pero también se lleva dividendos, o sea, reparte renta, o sea, es parte de la ganancia, se lleva dividendos. Otro grupo de inversionistas, que lo vamos a llamar colaboradores, este colaborador y este inversor casi a veces es la misma persona. Alguien invierte 1 millón como inversionista y 1 millón como colaborador. El colaborador se lleva el capital más el interés que puso, requiere recuperar el capital en un cierto tiempo, a una tasa que pretende, que generalmente es menor que la del inversionista, ¿sí? Menor que la anterior, menor que esta tasa, pero es una tasa mayor que la del mercado de capitales, seguro, porque le conviene, pero no se lleva dividendos. Ahí viene la gran diferencia. No se lleva dividendos. Estas dos personas vamos a tener dando vuelta en los mercados comerciales de inversión, con capitales de riesgo. Y depende también del tipo de empresa que tengamos. La deuda a corto plazo la vamos a considerar según lo que uno pueda negociar en el banco que uno se pueda sacar crédito, o el sector donde pueda sacar crédito. Pero una buena estructura de deuda a corto plazo es una deuda que tiene 3 o 4 años y una tasa que la vamos a tener que analizar según el banco, pero 4 años, no más de eso. Y es una deuda que puede tener el primer año como año de gracia. O sea, este año de gracia, y creo que en el otro curso no lo expliqué así. Eso siempre me pasa lo mismo. Un año de gracia, no te dan más que eso. El año de gracia puede ser de dos maneras distintas. No pago nada, ni capital ni interés, difícil hoy conseguir eso, o solo pago interés sobre el capital que tengo. Al año siguiente pago capital más el interés de lo que me queda. Al año siguiente lo mismo, y así, ¿no? ¿Se entiende, no? O puede ser, a eso se refiere con un año de gracia. Puede ser que solo pague interés, o que no pague nada. O que no pague nada. La tasa la vamos a tener que estudiar dependiendo de los bancos que yo saque y cuál es el mercado, la situación del mercado en aquel momento. Una deuda a largo plazo va a ser una deuda que yo tome en el segundo periodo, no en el primero, en el segundo, y que dure 3, 4, 5, 6, a lo mejor hasta el periodo 8, a lo mejor, ¿sí? También puede tener un año de gracia
donde solamente pague intereses, o donde no paguen ni intereses ni capitales. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. La tasa va a ser negociable. Como es más tiempo, a veces la tasa es menor. Y lo vamos a negociar. Y esa va a ser la estructura de nuestro capital. Se escuchan ofertas que mejoren la estructura de capital. Condición antes de que saquen la foto que las inversiones sean iguales a la fuente de financiamiento. Sí o sí. Entonces el 100% de las inversiones es igual a toda esta fuente de financiamiento. Fuentes de financiamiento. Hay que empezar, y ¿por qué borro eso de las inversiones? No para que me quede el símbolo de la paz, que también está bueno, sino para poner la palabra inversiones de este lado, y acá estructura de capital. Ahí está. Inversiones igual a estructura de capital. Ahora sí saquen la foto. O la impresión de pantalla. Está bueno eso. Ahora, cuando yo hablo de la estructura de capital, tengo que poder medirlo de alguna manera. La fuente de financiamiento es esto que ven en la pantalla. ¿Cómo lo mido y cómo lo relaciono? Son estos indicadores. Buscamos, en este caso, bueno, esta es una relación deuda-capital propio. Préstamos a largo plazo sobre capital social. Buscamos que esta relación sea un número pequeño, porque quiere decir, si es un número pequeño, estoy poniendo mucho capital social y poco préstamo a largo plazo. Pero puede ocurrir, y depende, por eso no tiene indicadores, esto no está relacionado. No puedo mirar un solo indicador, sino que tengo que mirarlos en el conjunto todo, para poder analizar después cómo es la estructura completa del capital. Por eso es que es tan modificable la estructura del capital. Otro indicador es el índice de endeudamiento total. Es el pasivo total sobre el activo. Fíjense que acá es diferente. Mientras antes hablábamos de activo corriente y pasivo corriente, ahora hablamos de pasivo total y activo total. Si este índice es menor que 0,30, significa que de pasivo tengo el 30% del activo. Es un proyecto de endeudamiento sólido. Si está entre 0,30 y 0,40, como lo que yo planteé, es un buen endeudamiento. Yo planteaba un 40% de deuda, ¿no? De pasivo. Y si está entre 0,40 y 0,50, es aceptable. Pero si ya el endeudamiento es mayor al 0,50, tengo la mitad de deuda que lo que tengo en activo, el endeudamiento es pesado. Entonces tengo que buscarle la manera de, y vuelvo a decir, los indicadores no se midan, no se leen en un solo proyecto, sino que se vuelven a reestudiar en el conjunto. Otro buen indicador es mirar el índice de endeudamiento a corto plazo. Otra vez, pasivo corriente sobre activo total. El 30% de la deuda es sólida, y entre un 30 y el 40 es un buen endeudamiento, entre un 40 y un 50 es aceptable, y mayor a un 50 se dice que es pesado el proyecto. Entonces reestructuramos la deuda. No queremos que se vea afectado el inversionista con esto, porque habla de capital social y de activos. Entonces nos desligamos del inversionista y solamente ponemos utilidad operativa sobre intereses pagados. Intereses pagados, no tomados, sino los que pago. A veces no es lo mismo. A veces lo que debo no es lo mismo que pago. Esto me da un índice de efecto palanca y habla de cuántas veces los intereses pagados están dentro de la utilidad operativa que me va a reclamar los dividendos el inversor. Bueno, hasta ahí, lo anterior son los distintos proyectos de los análisis financieros de estructura de capital y de deudas. Ahora, aquellos se analizaban para un año o para un año normal, y los años que estén alrededor de ese año normal
para ver cómo se modificaba toda esa estructura completa. Los análisis de punto de equilibrio y de rentabilidad como política de gestión, nosotros, pensamos que se tienen que hacer todos los años, porque todos los años me va a dar cuáles son los puntos de equilibrio donde los ingresos, solo por venta, se igualan a los costos totales. Pero los costos totales tienen una parte de costo fijo más una parte de costo variable. Ese costo variable depende de la cantidad multiplicada por un valor que es el precio variable por unidad. Entonces, primero vamos a suponer algunas cuestiones para calcular este punto de equilibrio. Que es fácil analizar costo fijo y costo variable, a veces no es tan cierto. Y esto ya está cambiado para nuestro país, vamos a tomar precio de venta valor constante por unidad. Y que el precio de insumos materiales y el costo variable se supone una proporcionalidad entre estos factores. No tenemos en cuenta inflación. Para nada. La inflación la vamos a tener en cuenta en otro análisis. El proyecto puede ser de un producto único o de varios productos, pero yo lo analizo al punto de equilibrio para un único producto fundamental. A ver, esta gaseosa roja que CR7 corrió y puso agua, se analiza para esa, no se analiza para las demás naranjas o no tiene tónica. Se analiza para eso. Bueno, el análisis del punto de equilibrio me va a dar el umbral de rentabilidad físico, que es la cantidad de productos que yo tengo que vender, primero fabricar y después vender, para que se produzca el equilibrio entre el ingreso y el costo. Y otro valor más, el umbral de rentabilidad económico, que es cuánta plata tengo de ingreso y que es igual al costo ese año. Sí, yo no entiendo por qué. ¿Qué pasó en el chat? Nada. Bien, vamos a ver cómo se calcula. En este gráfico tenemos los costos fijos. Pesos, unidades productivas en el eje de las X. Pesos, valor en dólares o pesos en el eje de las verticales, de las ordenadas. Los costos variables no están puestos en este gráfico. Aquí están puestos el costo fijo, que es este gráfico, que es esta línea, costo fijo, siempre se mantiene lo mismo dependiendo, no depende de la cantidad. El costo variable es esta curva, esta recta, paralela al costo total, tiene el mismo pendiente, con la diferencia de que el costo variable arranca de cero cuando no tengo producción ni venta, es cero el costo variable. Y el costo total es el costo fijo que siempre tengo, más el costo variable. Costo fijo más costo variable. Ya lo borro esto. Y esta otra curva, esta otra recta que tengo hasta acá, se llama ingreso por venta. El ingreso por venta es cuánto vendo cada unidad. No sé qué hice ahí. ¿Qué pasa con mi cabeza? Pues no era un desigual que le quería poner. Era un igual. ¿Qué es el ingreso por venta? Es la cantidad que vendo por el precio de venta de cada una unidad. O sea que es una recta que empieza en cero, porque si no vendo nada es cero, y que va creciendo con una pendiente igual al precio de venta. Bien, costo fijo más costo variable. Cuando el costo fijo y el costo variable sumados me dan el costo total y lo igualo al ingreso por venta, tengo el umbral de rentabilidad como punto de equilibrio. Miro hacia abajo el eje de las X y veo umbral de rentabilidad físico, cantidad producida. Miro hacia el eje de las Y y veo umbral de rentabilidad económica, cantidad de pesos que son iguales
o de dólares, unidad monetaria, que son iguales a el ingreso por venta y al costo. Un valor menor producido, como este valor Q sub 1, menor a lo que es el umbral de rentabilidad físico, produce este valor desde aquí hasta aquí, en la línea de los costos, produce este valor de costo. Y produce este valor desde aquí hasta aquí de ingreso. Por lo tanto, tengo ingresos menores que costos. Esto es pérdida. Y este es el valor. Pasa lo mismo para toda la cantidad producida por debajo del umbral de rentabilidad físico. Por eso me conviene saber año por año cuál es el umbral de rentabilidad físico, porque tengo bien identificados los costos fijos y variables y puedo saber cuándo estoy en condición de pérdida. Si esto fuese una línea recta, no la voy a borrar, para una cantidad mayor producida que el umbral de rentabilidad físico, hacia este punto tengo el ingreso por venta. Y este punto de aquí tengo el costo. La diferencia entre ingreso y costo me da un valor que son las utilidades. Anterior a este ingreso tengo pérdida, posterior a la cantidad tengo utilidades. Buscamos siempre producir más y venderlos que el umbral de rentabilidad físico del punto de equilibrio. Buscamos condiciones de Q2, que tenga mayores ingresos por venta que costos. Como política de gestión se calcula para todos los años. Bien, vamos a otro indicador importante, otra herramienta de gestión, que es el VEA, valor económico agregado. El valor económico agregado, sí, con eso, sí, Gaspar, tal cual. La otra gaseosa lo va a tratar de contratar para que le suba los... Es increíble la imagen. A mí a veces me pasa lo mismo, ¿no? Yo me pongo determinada ropa y cuando salgo en Carlos Paz, esa marca crece sustancialmente. Bueno, no importa. Angelo Paolo es. Sí. ¿Por qué habremos salido tan fieros, no? Mira de chico lo que la teníamos que remar, porque uno puede ser fiero, pero fiero y pobre ya es mucho, ya es too much. Bueno, dejémonos de hablar pavada. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿No te va bien? Bien. Me alegro. Sí, cómo se reniega en la calle, ¿no? Qué poca plata que hay pero bueno, hay que seguir trabajando en estas condiciones. El valor económico agregado es un excelente indicador, nació hace poco. Digo, en otras materias estudiamos criterios del 60, el valor económico agregado nació hace 10, 12 años. No como opciones reales que a lo mejor todavía están en estudio de tesis. El valor económico agregado ya es teoría aceptada. Yo tengo en una empresa una balanza. Si eso fuese recto, le pongo una balanza que se mueve y de este lado voy a poner las utilidades operativas después de impuestos, el UODI, EBITDA en inglés, el UODI. Y de este lado voy a poner lo que me cuesta hacer utilidades. Lo que me cuesta hacer utilidades, le vamos a poner el costo del capital. Lo que me cuesta hacer utilidades, el costo del capital. Yo, con un peso, ¿cuántos pesos hago? Tengo un peso, ¿y cuánto genero de utilidades? Y si la balanza, si el WODI es mayor, después le sacan foto, es mayor que el costo de capital, es mayor que el costo de capital, significa que tengo más de este lado de la balanza que del costo de capital. Me va a producir un VEA, valor económico agregado, la empresa genera valor, mayor que cero. Se dice que la empresa genera valor, es una empresa generadora de valor. Es lo que buscamos con una empresa que genere valor. Pero a veces
con el mismo costo de capital, igualo al costo al BEA. Utilizo un peso para generar un peso. 1.000.000 de pesos y genero 1.000.000 de pesos del otro lado. Esta empresa no construye ni destruye capital. Tiene un valor económico agregado, un BEA, igual a 0. Es indistinto, no me satisface ningún proyecto saber que estoy sacando la misma cantidad de plata que pongo. A veces una empresa le cuesta 2 pesos generar 1, porque la utilidad operativa es menor que el costo, y voy a poner una palabra acá, ponderado del capital, porque es todo el capital que yo estoy poniendo en juego, todo el capital. Entonces, esta empresa tiene un BEA menor que 0 y es una empresa destroyer, que destruye capital. Una empresa que destruye capital no me conviene, no la busco, no la uso, ni la tengo en cuenta, porque no genera utilidad, destruye capital. Por otro lado, y estoy analizando el BEA sin saber lo que es el BEA, por otro lado, como yo calculo los BEA todos los años, voy a tener un BEA para el año 1, un BEA para el año 2, un BEA para el año 3, un BEA para el año 4, y ese BEA lo voy a multiplicar por cada año por la tasa que me pide el inversionista y lo voy a retrotraer en cada uno de los periodos, actualizando los BEA. Voy a hacer una sumatoria, como hago con el BAN, desde 0 hasta n periodos, y me va a dar un indicador nuevo que se llama MEVA, valor económico de mercado, que es la construcción de BEAs futuros actualizados en empresas que construyen valor económico agregado. Y eso está bueno, porque a lo largo de mi proyecto voy a ver qué construyo, qué cantidad de valor económico construyo, qué plata estoy generando con la empresa. De eso se trata este indicador. Y es muy importante porque me da el valor que yo voy a poder vender mi empresa. El valor que yo vendo mi empresa va a ser igual a lo que tengo en la empresa, lo voy a llamar patrimonio neto, más el valor económico de mercado generado por la empresa a lo largo de la vida útil de la empresa, del proyecto. Y me corregí, la vida útil del proyecto. La empresa puede continuar su vida. Más o menos bonificaciones o recargos. ¿Por qué? A ver, porque puede tener deuda la empresa, entonces yo compro la empresa con deuda y queda bonificada. O puede tener más plata y se la resto la deuda, ¿no? O puede tener que cobrar plata de ingreso por venta que no están cobrando y yo la compro hoy y sigo cobrando plata por unos meses, entonces le sumo valor a esa empresa. Pero en realidad la empresa, ¿cuánto vale? Patrimonio neto más producción de EVA futuros. Eso vale una empresa. Bien. Una indicación importante. ¿Qué le pasa a Gaspar? Hable. Una consulta de si esto es para un solo producto o para todos los de una empresa. No, yo dije que lo hacemos solamente para el producto rojo con 2 hielos. No, lo hacemos para el producto estrella. De ahí en más, después los demás se van como ponderando, proporcionando a este producto cuando tengo más de un producto en general, y nosotros lo vamos a hacer para un solo producto. Bien, le preguntaría que por ahí algunos productos pienso que puede tener el BEA negativo, no ser malo, sino que te ayuda el posicionamiento o algún cliente para la empresa. A ver, el BEA habla más de una gestión gerencial y no de una gestión de mercadotecnia, ¿eh? Habla más de la gestión comercial de la utilización de los capitales. Yo justo iba a decir esto, ¿no? No habla de factores de comercialización. Más bien, cuando uno habla de factores de comercialización, está hablando de BAN. El BAN es un indicador
que trabaja o afecta la mirada productiva. Fíjense que el BAN habla de corriente de liquidez entrante menos salientes. Y entrantes van a ser costos productivos, materia prima, perdón, esos son salientes. Entrante va a ser precio de venta, ya habla de mercado. Entonces, cuando alguien quiere echar al gerente productivo, se fija en los BAN. Si los BAN me dan negativos o muy bajos, llamo al gerente productivo, llamo al gerente de venta, de compra, y le digo, muchachos, esto no va, no estamos generando el BAN que yo quiero. Pero si alguien reparte pocas utilidades o hizo una mala gestión con los capitales propios, lo he hecho porque es el BEA el que me dice a mí que está destruyendo valor o que está generando poco valor a la empresa. Entonces, de eso se trata el BEA, de echar a la cúpula gerencial. Es un indicador que mira la gerencia, o sea, cómo gestiono y qué política tengo de gestión de la utilidad del dinero. ¿Cómo calculo el BEA? Ahí viene el punto. Lo que yo te puedo decir, Gaspar, que normalmente este indicador es muy utilizado en empresas grandes y trabajan, como decía Ricardo, en premiar y dar bonos o promover, vamos a decir, a los gerentes dándole bonos en función de los rendimientos que tuvieron. Sí, Ricardo los echa, yo los premio. No, Ricardo no tiene piedad, ¿eh? Es que uno tiene que ver la parte negativa, la parte positiva que la vea otro. Nosotros somos ingenieros de riesgo, trabajamos sobre lo negativo. Claro, es cierto eso. Está bien, alguna vez tengo que ver el vaso medio lleno. El BEA, dijimos que era una balanza entre el WODI y el costo total del capital utilizado, que está en dos partes el costo del capital utilizado. El capital utilizado y el costo promedio ponderado de ese capital. ¿Sí? Costo promedio ponderado del capital. El WODI en algún momento vimos cómo se calculaba y en realidad es lograr las utilidades netas y llegar y sumarle los intereses pagados. El WODI es utilidades netas más intereses pagados. Y utilidades netas salen de utilidades brutas menos utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito la depreciación, a esa depreciación le quito los intereses, me queda la utilidad operativa. Que esa utilidad operativa le quito el 35% de lo que pago como impuestos y le sumo los intereses pagados nuevamente. La utilidad quitada de impuestos es la utilidad neta. Bien, como capital utilizado tenemos el patrimonio que tiene la empresa más la deuda a largo plazo más la deuda a corto plazo. ¿Y qué es el costo promedio ponderado? Es el costo de capital, el CC, costo de capital, y acá hago una aclaración. En algunos libros el CC está como C asterisco, así que si lo ven igual es así, es una tasa, C asterisco, puede ser la tasa de utilidades distribuidas sobre patrimonio. Si yo tengo las utilidades distribuidas sobre el patrimonio, tengo lo que le cuesta el capital. O puede ser que CC es el costo que me pide el inversionista, el 20%, pueden ser las utilidades operativas sobre la inversión. Digo, invierto tanto, quiero ganar tanto, esa es la tasa, el CC, multiplicada por el patrimonio sobre el activo, más el costo promedio ponderado de la deuda, esta tasa. El CC es una tasa, el costo promedio ponderado de la deuda es otra tasa, en la relación de activo sobre pasivo, y multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, que todavía en Argentina la tenemos al 0,35, y esta tasa de impuestos es, ¿por qué le quito el impuesto? 1 menos 35 quiere decir sin impuestos, porque los pasivos no tienen impuestos, por lo tanto la deuda no lleva impuestos. Por eso también a las utilidades netas le quito los intereses anteriores, porque no quiero pagar sobre los intereses que yo pago impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces a la utilidad bruta le quito el
el interés para pagar solamente sobre la utilidad operativa en los impuestos. Bien, entonces con eso calculo el BEA. Y después, una vez que calculo el BEA, hago el análisis que hice anteriormente. ¿Genera valor? ¿No genera valor? ¿Destruye valor? ¿Es cero? ¿Cómo es la política de gestión de utilización de capitales? Esto ya lo habíamos visto, pero, perdón, voy a cerrar la puerta. Siempre a esta hora entran los gatos y salen, entonces tengo ese problema. Fíjense que en la columna de la izquierda, vuelvo a la clase, ¿ya? Tengo los activos. ¿Y qué es el activo? El efectivo es activo, las cuentas por cobrar, el inventario en términos de materia prima, es cuentas de inventario. Otros activos corrientes que tenga por ahí me da el total de activos corrientes. Activos fijos tengo propiedad, planta, equipo, equipamiento, ahí sí tengo bastante. Y el total de activos fijos va a ser la suma de este valor más este valor que me da 2.350.000. En la columna de la derecha tenemos los pasivos. Esto es similar a capital de trabajo. No tiene en cuenta, el efectivo es el mismo que el capital de trabajo, el mismo concepto de balance de caja. No tiene en cuenta en los activos los productos en proceso o los productos terminados en stock. Porque esto es un estado patrimonial, no tengo en cuenta eso. Los pasivos son las cuentas por pagar, el gasto causado por las deudas a corto plazo, las deudas a largo plazo, la suma de estos valores más el patrimonio, o sea, el capital social, más las ganancias acumuladas, retenidas, más lo que vengo acarreando del ejercicio de los resultados anteriores, me da el total de patrimonio. Así que yo sumo pasivo corriente, deuda a corto plazo y a largo plazo, más patrimonio, y eso es igual a activo. Quiere decir que yo tengo activo igual a pasivos más patrimonio neto. Total de activos fijos igual patrimonio neto más total de pasivos. Este es un estado patrimonial. En algunos libros, activo total menos pasivo total igual a patrimonio neto. También es válido. Lo que pasa es que como el cuadro se hace en dos columnas, es más fácil mezclar los activos con el patrimonio. Así sumo todo. Listo. Esto es lo que les decía recién, en utilidades operativas. Yo tengo ventas, le quito costo de ventas, menos. Le quito gastos administrativos, le quito depreciación de ese año, le quito gastos operacionales para llegar hasta eso, y a 2.600.000 le quité 1.400.000, le quité 400, le quité 150, me dio una utilidad operativa, de 550.000, que le quito los intereses pagados y me da una utilidad operativa antes de impuestos de 350, que le quito el impuesto a las ganancias y me da la utilidad neta. Que esta utilidad neta le sumo los intereses, otra vez, estos 200.000, y me queda el UODI, utilidad operativa antes de impuestos, después de interés, después de impuestos, que es 427.500. Eso es el cálculo de la utilidad operativa. 200.000 más 227, 427.500. Este es mi UODI. El UODI lo puedo calcular para muchas cosas y después lo calculo para el BEA. Un balance, no importa, habla de lo mismo, habla de activos y pasivos, ¿no? Véanlo, estado de resultado. Y me meto rápidamente a esto porque tengo la intención de hacer un ejercicio. Variables sensibles en un proyecto son las que por su magnitud o por su modificación modifican indicadores sustancialmente. Y los indicadores de la rentabilidad nacional y de la rentabilidad comercial, todos los indicadores. Ahora, ¿cómo se modifican esos indicadores? Depende de cada proyecto, primero, y después depende de cada estado de reglas jurídicas, de cada estado de reglas económicas y financieras que hacen
el contexto sustentable para la inversión. Tengan en cuenta que hay un contexto que estamos buscando que sea amigable para la inversión. Ese contexto amigable va a ser un conjunto de normas jurídicas, financieras, económicas, que me van a determinar, junto con los indicadores, la posibilidad de la inversión. En general, variables sensibles tengo cantidad, precio de venta, y esto habla de mercado. Tengo mano de obra, y esto habla de valores intrínsecos al proyecto. Tengo materia prima, y tengo insumos, si los compro acá adentro, si los compro afuera. Es decir, y otros, no sé. Pero un juego de todas estas variables que suben o bajan en distinto porcentaje, que se mueven, subiendo o bajando en distinto porcentaje. Por ejemplo, si tengo mercados recesivos, la cantidad va a bajar. Si tengo mercados inflacionarios, los precios de venta van a subir, pero también va a subir la mano de obra, y si compro en el exterior, los bienes de cambio a precio de moneda extranjera van a cambiar y van a subir porque mi moneda no es fuerte, entonces compro en el exterior o no tengo acá. ¿El análisis se hace monovariable o multivariable? Y se hace con el CRISTAL, porque este análisis de sensibilidad merece análisis diferentes. Y esos análisis de sensibilidad me dicen cuál es la variación porcentual de una variable con respecto a lo que estoy estudiando. ¿Cuál es la variación porcentual en negativo o en positivo de ese movimiento? Con respecto a las variables, después calculamos los valores críticos, o sea, volvemos a recalcular todos los indicadores cuando dice esto. Y eso se hace en contextos de incertidumbre. ¿Qué ponemos como incertidumbre? Y esto ya está actualizado a este año. La inflación va a ser una de las modificaciones de incertidumbre. La modificación de tecnología, porque estamos viendo que las cantidades y las cantidades de tecnología pueden ir variando porque se están haciendo importaciones y nuevas tecnologías pueden modificarse y se van a modificar. En el año 6, para los proyectos, eso tomen nota, en el año 6, para cada uno de los proyectos, voy a tener en cuenta, y siempre se estima, cómo hago nuevas tecnologías, cómo modifico nuevas tecnologías o cómo modifico equipamiento. Si no tengo tecnologías nuevas, ¿cómo modifico equipamiento? A 6 años del proyecto, tengo en cuenta esta modificación. Bueno, las inversiones necesarias también van a ser variables de contexto de incertidumbres, que me van a dar distintos escenarios. Las tablas que ustedes tienen, le vamos a llamar escenario real. Vamos a copiar las tablas y vamos a modificar algunas de las variables que ustedes crean que va a poder ser modificable en algún proyecto, por ejemplo, expandir el mercado y bajar el precio de venta, y lo vamos a llamar el escenario optimista. También vamos a tener un escenario pesimista, cuando la mano de obra tenga que crecer y el precio de venta disminuya, por ejemplo, interviniendo una o más variables iguales. Y al menos estos 3 escenarios los vamos a tener en cuenta para hacer un análisis de equivalente de certezas a través de estadística. Si hago 5 escenarios y hago escenarios retractivos o escenarios de expansión de proyectos, mejor. No va a ser obligatorio, también lo tenemos que tener en cuenta. Pero sí vamos a estudiar escenarios. Los escenarios me van a dar distintos indicadores para cada escenario. Así que voy a calcular el BAN y el TIR en cada escenario, voy a calcular el BEA en cada escenario, y luego de esos análisis y otros indicadores que van a ser los indicadores que me van a modificar sustancialmente el proyecto o que lo van a definir. Y llevo a analizar esos valores a estados críticos y saco conclusiones a través de los estados críticos. Una vez que hago eso, me va a dar análisis, esto lo hago a través de condiciones de riesgo, análisis de probabilidad, y el valor de esos resultados me va a sacar distintos equivalentes de certeza y valores esperados de esos indicadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora lo vamos a hacer en un ejemplo, a través de distribuciones de las variables que yo estoy estudiando.
a través de pensar que las variables ahora se comportan como distribuciones y no van a ser iguales, triangulares, continuas, de Poisson, si la variable es continua, y lo llevo a valores estadísticos. Bien. Y luego vamos a ver cómo seleccionamos proyectos en función de algunos criterios. Ya lo vamos a ver. Pero hasta acá quiero ver hoy. Hasta ahí la teoría. ¿Por qué quiero ver hasta ahí la teoría? Porque me quiero meter en un ejemplo y estoy buscando el Crystal. Por suerte están viendo lo que tengo en la computadora. Vamos a ver el Crystal. Ayer me falló tuve que pedir otra clave de 15 días, así que vamos a ver hoy en qué anda. Intersección de Fisher, ahí tengo el cálculo que le decía de este economista, que es la intersección de Fisher, ya lo vamos a hacer. Bueno, arranqué con el Excel y cargué el Crystal, a ver si es cierto que carga, arrancó. Sobre esto voy a abrir un archivo y abrir. Y el archivo que quiero abrir va a estar en el escritorio, y en el escritorio busco un archivo que diga BAN. Y este archivo que diga BAN va a ser el que vamos a trabajar. Cálculo de BAN, ahí vamos. Ahí lo abrí. Bien, el BAN, habíamos dicho, y lo vamos a agrandar un poquito, hago este ejercicio y me voy. Lo que gaste en este ejercicio. ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo la llevan? A ver, ¿cómo va? Está Se va bien, llevando de poquito, bien. Y esto hay que masticarlo, por eso vamos tranqui. Ayer no sé por qué estaba medio acelerado yo, hoy estoy más cansado. Bueno, vamos tranqui. Miércoles y jueves, Guille, directamente revisamos práctico, no avancemos con la teoría. Revisamos práctico a ver si podemos ayudarlo. Si obviamente no hay nada, eso es lo que le decía a los chicos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar en este ejemplo que es, el inversionista me pide una tasa del 11% y del 13%. Yo lo voy a analizar en esos valores. Las tasas hoy pueden estar en el orden del 30, 37, como se está más o menos trabajando dentro del mercado de capitales, pero esto es un ejemplo nada más. Vamos a ver, y yo lo agrandé un poquito a esto para que lo podamos ver mejor, ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a ver que cuando calculo el BAN, voy a estudiar corrientes de efectivos, como ingreso por venta y efectivo de valores, intereses sobre valores. Cobro intereses sobre la deuda que tengo de cuando yo dejo la mercadería. Y esto en el año 2002, 2003, en este periodo, para el periodo en que está construido, no vendo, entonces no cobro. Pero ya en el año 2004, que estoy en plena producción, cobro 7.000 de ingreso por venta, 8.700, 9.000, voy cobrando, y está la línea de los valores de cobro de ingreso por venta, 7.000, 8.700, 9.500, 12.000. Más los intereses que cobro, el total que estoy haciendo es 7.100, 7.000 más 100, 8.900, 7.000, sumo los valores de ingreso por venta. Y de salida de efectivos, o sea, corriente de liquidez saliente, tengo el aumento del activo fijo, que son las inversiones fijas que hago este año, los gastos previos a la producción, la preproducción, un aumento de capital de trabajo año por año, y del año 2008 en adelante no tengo nada, entonces encima estoy leyendo esta tabla, porque obviamente creo que llegué al 100% de la producción o ya se cubrió el capital de trabajo. Tengo costos de explotación, esos costos de explotación están dentro de la comercialización. Costo de explotación tengo 5.000, 6.400, 7.000, ahora se lo dejo le dejo este ejercicio en el Telegram. Tengo impuestos por el pago de intereses. Bien, entonces, entre
entrada de efectivos, 0 para este año, y la salida de efectivos, 3.250 para este año, tengo una corriente de liquidez neta de menos 3.291. Para este año, 0 de ingreso y de egreso 5.127, que es la suma de esto que estoy acá. Me da menos 5.127. Este año tengo 7.100 y salen 7.500, tengo todavía negativo. 8.900 que ingresan, 8.300 ya tengo el primer positivo. Bueno, tengo corriente de liquidez neta y esta corriente de liquidez la puedo ir acumulando año por año, pero veo que esta acumulación está mal. Yo no puedo acumular corriente de liquidez en distintos tiempos. Por lo tanto, no me está dando un buen valor. ¿Se entiende? Entonces estoy errándole en esto. Saco esta columna, no me sirve. Elimino esta columna, veo que la calculo mal y la elimino. Y me queda una corriente de liquidez que lo voy a actualizar al 11%. El primer valor no lo actualizo, por lo tanto está una tasa 1 más 0,11 a la menos 0. 1 más, este valor de corriente de liquidez por 1 más 0,11 a la menos 1. Este valor de corriente de liquidez por 1 más 0,11 a la menos 2. Por 1 más 0,11 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, a la menos 6. Y acá las acumulo. El primer valor, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, más el sexto, más el séptimo. El último de los valores acumulados es el PAN, porque es la suma de las corrientes de liquidez actualizadas acumuladas. 230. Poquito, no importa. 230. Pero positivo al 11%. Hago lo mismo para el 13%. Acumulo, primero actualizo, luego acumulo y me da menos 666. Negativo. Pero con 2 puntos de diferencia en tasas, de 230 positivos, pesos, cayó a 661. No solo es positivo, sino que tengo un margen de flexibilidad muy poquito. Podría pensar yo que el BAN es muy volátil, pero no lo sé si es volátil o no es volátil, pero seguro es muy poco. Pero quiero estudiarlo más a conciencia esto. Por lo tanto, ahora le voy a hacer un análisis mucho más arbitrario. Voy a ver que el Crystal estudia simulaciones. Pego la pestaña del Crystal, tengo la banda que me despliega todo esto, habíamos utilizado el predictor, ahora vamos a utilizar la simulación. Para poder estudiar simulación, tengo que definir qué variables voy a simular. Y tengo 2 tipos de variables. Aquellas que defino como supuestos, como salidas, que siempre tienen que estar vinculadas con las de entrada a través de una fórmula, el secreto del Crystal. Yo voy a pensar como variable de salida el BAN al 11 y lo pongo, defino supuesto, defino salida y va lento hoy, no sé qué está pasando, pero a esta celda le voy a llamar BAN a 11% y le voy a poner una unidad de pesos. Ahí la definí. Se va a pintar de otro color. A esta celda, que es el BAN al 13%, también la voy a definir como un valor BAN al 13%. Y le voy a poner unidades monetarias, porque también son unidades monetarias. El Excel trabaja siempre igual, por más que tenga el cristal arriba, estoy definiendo ese valor. Ahora este valor lo voy a relacionar con las variables sensibles de entrada y salida. Y yo veo que una variable sensible de entrada es el ingreso por venta. Y una variable sensible de salida son los costos de explotación. Ingreso por venta tengo como variable sensible de entrada, costo de explotación de salida, porque además de ser la más grande es la que me influye en la corriente de liquidez. A estas variables voy a pensar no que es un número, sino que ahora es una probabilidad de que existe este número y puede modificarse este ingreso por venta a lo largo del año y de los años como un supuesto. Voy a definir cómo se movería esta variable. Bueno, se puede mover como una variable normal, triangular, uniforme. En realidad,
como un montón de variables que me maneja el Excel. Básico, normal, triangular, uniforme, o las que yo coloque aquí. La pongo como normal, a ver qué me dice. La distribución normal es una distribución que tiene como parámetro de definición, y ustedes lo saben, aunque veo la cara que están medio preguntando qué estamos haciendo. Una media de 7000, que es el valor más probable, media, y un desvío de 700, que yo lo puedo modificar y el desvío mío puede ser 800, 1000, lo que yo vea. Se distribuyó y la curva se aplanó un poquito, ¿no? 700 o 1800 y la curva como que empezó a estirarse. No, vamos a dejarle un medio de 800. Acepto y ahora se pintó de verde esa celda. Ya no es más 7000. Ahora es una distribución normal que va de 7000 con un desvío de 800. Todos los valores que van entre 7000 más o menos con un desvío de 800. Esa celda se me transformó en un cubo de Rubio ahora. De ser una celdita estática, ahora tengo una dispersión. Tengo una variable estadística. Bueno, vamos rápido. Defino lo mismo como variable normal a este valor. Todas las voy a poner como variable normal. ¿Por qué? Porque yo veo que el comportamiento de venta es una variable normal de valores estándar. Puedo modificarlo, los valores, cuando yo esté haciendo mi crystal, mi análisis de sensibilidad. Y todas las variables que quiero poner modificadas con la celda, ¿no? Yo creo que estamos con 5, 6 de estos valores, así no consumo más tiempo. Pero a todas les dije que va a ser una distribución normal de media 13.000 y de desvío el 10% de eso, pero bueno, o puedo cambiarlo a eso, ¿no? Lo puedo ir modificando. Hasta acá, 6 datos ya me están dando a mí que, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. 8 datos que, a ver, ahora se comportan como variables de distribución. A esto voy a suponer, fíjense que piqué al costado, entonces una distribución triangular. La distribución triangular tenía una característica: un valor mínimo, 4500, un máximo, 5400, y un valor más probable. Por default tira 5000. Yo voy a pensar que esto es 4800 y como se me cambió la distribución y acepto eso. Puedo ir cambiándole los parámetros a cada uno de estos. La distribución también puede ser, en vez de triangular, puede ser normal también, porque los costos de producción pueden ser de otra forma, según lo que yo estudie como distribución. Y así el profe de estadística me decía la variable varía según, y ahí me decía que las cuestiones de ser humano variaba con una distribución normal, mientras que otras variables podían variar con otras modificaciones, o con otros perfiles, o con otros modos, con otros modelos matemáticos. Eso lo elijo, voy modificando según el gusto mío, o según lo que yo quiera representar también. 5, 6, 7 valores de cada uno para tirar un estudio. Pruebas que vamos a hacer, 1000, 1500, las que yo quiera. 1000, porque la máquina mía anda una barbaridad. 1000 simulaciones. De esta variable voy a tomar 1000. De la variable de al lado voy a tomar 1000. De la de al lado 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. De la de abajo 1000 valores, 1000, 1000. Voy a generar una combinación de eso hace el crystal. Simular, modifico 1000 escenarios y hago las combinaciones posibles. Una vez que hice eso, genera la salida de datos en términos probabilísticos. Ahí lo hice, ahí está generando, van cambiando los datos, los valores, ya está, ya me tiró los valores que yo quiero de eso. 1000 datos, si tiro 1500 va a ser, ya con 500 datos que tire, no me cambia la distribución de frecuencia que yo voy a obtener. Puedo analizar los parámetros de control, los puedo mover como yo quiera. Y tengo ahora 2 resultados. 996 tiro, porque los que salen fuera del régimen estadístico los cortan, no los tienen en cuenta. El Banal 11 tiene esta posible distribución, y un Banal 13 esta otra posible distribución.
Yo si quiero, me paro en el van al 11 y digo que ajusto con una distribución de probabilidades. Ahora está ajustando a una distribución T-Student, ustedes saben bien eso, ¿no? La ajusta con valor gamma, ¿no? La T-Student la analizó y la tiró después. Y yo puedo ajustar al 13% una distribución de probabilidades, también gamma. Y ahora en vez de ser un van al 11, tengo una distribución de modelo gamma. Y valores previstos de esa distribución. Entonces me voy a la tabla de gamma y analizo cuál es la probabilidad de trabajar con alguno de esos valores. Al 11%, entre 4.000 pesos de pérdida y 4.000 de ganancia, yo a mi inversor le aseguro un 97% de certeza. Al 13%, si pierdo 4.000 o si gano 4.000, le aseguro un 97% también de certeza de que puede ocurrir este evento. El de 13 me dice, che, yo quiero al 13%, no pierdo nada o gano 4.000. Campeón, te aseguro el 35% de certeza. Más de esto no. O fíjate que esta simulación me está dando solo 35%. Y si es al 11, al 11, 52% de probabilidad de que ocurra, de que vos no pierdas nada o ganes 4.000. Es tan potente la herramienta del Crystal en simulaciones que 2 puntos de diferencia y ganar 4.000 al 11%, tengo el 52% de certeza con esta distribución y con 1.000 datos modificados en 8 variables, en 16 variables. ¿Ven la potencia? Si yo solo quiero ganar entre 0 y 2.000, solo el 29%. Entre 0 y 2.000 pesos, solo el 37% de certeza te doy. Bueno, bien, lo estamos viendo que esto tiene importantes resultados y además puedo crear un informe, y lo tiro en otra hoja porque también todo eso se calibra, y puedo ir analizando cada una de estas cuestiones en el informe para ver de qué se trata cada uno de los valores. Y esto es lo que yo presento después como informe de análisis. No los datos en sí, sino el resultado. Es decir, no voy a presentar que hice 1.000 pruebas, que tuve un 90% de nivel de confianza, distribución normal, variable Z, alfa de confianza 10%. Que el nivel de certeza entre cada uno de los rangos era el que estoy diciendo, que tenía un mínimo valor y el otro, que lo puedo ajustar a una distribución de las que ya conocemos, que la celda van al 13 tenía esta probabilidad de que ocurra, y de que cada una de las celdas que elegí abajo eran distribuciones normales, de media y desvío, o distribuciones triangulares, de valor mínimo, máximo y más probable, que cada celda representaba algo en la vida de este proyecto. Un costo operativo, un valor de 20. Y me cansé. ¿Qué onda? Volví a la clase. ¿Qué onda? Profe, me duda cuando elige lo de las distribuciones así random, poniendo valores para darle ejemplo, no varía mucho, ¿no? Si elijo triangular o normal o eso. Iba a dar como No, sí varía mucho. Sí, una distribución normal no se presenta como una triangular para nada. Los valores que te tira son distintos. Sí, ¿y cómo el hizo ahí? experimento es distinto. ¿Cómo sabrías vos cuál es cuál? Eso te lo habían enseñado en estadística cuando decían las distribuciones de Poisson son de variables discretas, solamente van de uno en uno. Las distribuciones normal son de variables continuas, sirven para estos eventos. Y te decían cuáles son los eventos. Ahí está, ahí tenemos que ir. ¿Qué evento lo puedo simular con cada una de las distribuciones posibles? ¿Para qué me servía cada uno? Gauss, ¿cuál era la curva de Gauss? ¿Para qué me lo tiraban? Esa historia. Va por ahí. Buenísimo, profe. Lo más aceptable es un precio de venta o un ingreso por venta, tirarlo como promedio y dispersión, porque así se comporta la variable precio de venta.
Ahora, les estamos dando por el mismo precio de la materia y ustedes no nos están pagando con bonos parciales, les estamos dando un curso de Crystal en 5 clases, en tutoriales, tal cual hablamos nosotros, para que además se den cuenta que en el mundo también se habla de eso. Y no, me parece que no lo están valorando, porque si pido que levanten la mano a ver quién hizo el tutorial de 5 clases de Crystal, no estaría, que hoy le di la segunda clase rápida, ¿no? Como para que tengamos elementos para trabajar. Ay, Dios, aprovechen los conocimientos. Bueno, no los reto. Está buena la clase, terminamos hasta acá, me parece. ¿Qué opinan? A ver, hablen. Yo sé lo que están pensando. Están pensando, ¿cuándo voy a tener tiempo para estudiar esto? Primer punto. Y todos después, estamos, ahí es junio, profe, quedan 2 semanas para que termine esto y estamos todos full. Yo en mi caso. Herba, ¿sabés una cosa? Yo te puedo contar. En el 90 yo estaba como vos y tenía más o menos los mismos profes. Conti, Fulvio Arias, que me daba análisis 3 y materias de industrial. Estaba como ustedes. Yo no me olvido de eso, porque en el 90 para mí fue hace poquito. Guillermo estaba más cerca de él. Pero no nos olvidamos nosotros de que estuvimos ahí, ¿eh? Estuvimos donde están sentados ustedes. Sin pandemia, eso sí. La única que contó 2 pandemias era mi vieja, así que es mi vieja. Ya se puso la segunda dosis ayer. Y sí, sigue contando años. Así que yo los entiendo, pero por eso les digo, estos contenidos que están seleccionados, que el año pasado eran distintos, que el anterior eran muy distintos, porque estábamos en presencialidad, teníamos otra historia. Este año ajustado a lo que hoy estamos viendo, inflación, movimiento está ajustado al año de hoy. El año que viene esto es distinto, seguro. El otro ni pensarlo, distinto también. Es para ustedes, para que ustedes tengan conocimiento fresco. Pongan. Así que me parece que vale la pena aprovecharlo, y todas las demás materias, estas y todas las demás materias, porque valen la pena. Están casi a un paso a recibirse de ingeniero. Ya cuando empiezan a contar materias, ¿cuántos me faltan? 8. Y ya empiezo a contar para atrás, ya casi son ingenieros. Así les digo a los pibes míos, que están uno casi arquitecto, el otro casi ingeniero, ya cuentan por debajo de 10. Uno cuenta por debajo de 5 y es muy vago, y el otro, si ustedes tuvieran la mitad del esfuerzo que hace el pibe mío chico, el más chico, ya se lo hubieran recibido. Así que cada uno tiene sus habilidades. Bueno, chicos, nada, ya está. Y así fue la clase, 1 hora 35 minutos.